va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando en Instantes, nada más. Está con nosotros el ministro de Educación, Nicolás Trota, y también la periodista, la investigadora, la especialista en política internacional, Estela Caloni. Pero quiero empezar este programa diciéndole que muchas veces aquellos que no pueden recordar su pasado probablemente están condenados a repetirse. La pregunta que viene detrás de esa sentencia es: ¿qué le pasa a aquellos a los cuales les está vedado su propio pasado? Los cuales no tienen ningún tipo de registro de aquello que de alguna manera formó parte de su vida antes de que se la dieran. Y quiero empezar el programa de hoy hablándole de una persona, el protagonista de nuestra historia, que se llama Juan Preciado. Juan Preciado es el protagonista de una novela cuyo nombre es Pedro Páramo y que escribió hace muchísimo tiempo, a mediados del siglo pasado, un genial escritor llamado Juan Rulfo, escritor mexicano, un escritor exquisito, alguien que a todas luces ha dado en esta novela una de las mayores obras de la literatura, por lo menos de habla castellana. Juan Preciado es el protagonista. Juan Preciado arranca con esta historia prácticamente prometiéndole a su madre que está moribunda en ese lecho, prometiéndole que va a regresar. Él nunca había estado perdido en el medio de México, un pueblo ficcional, un pueblo imaginario, pero la patria misma de la mamá de Juan Preciado, que se llama Dolores, que está muriendo en esa cama y que le pide a su hijo que no solamente vuelva a su pueblo natal, sino que además vaya al encuentro de su padre Pedro Páramo, que vive en ese lugar. Por supuesto, esta promesa no puede cumplirse, porque cuando Juan Preciado llega a Comala, cuando Juan Preciado se hace presente en ese pueblo, descubre y le cuentan que su padre ha muerto hace muchísimo tiempo, que Pedro Páramo ha fallecido hace mucho ya, pero que ha sido una de las personas más importantes, más gravitantes en la historia de Comala. El pueblo es descrito por Juan Rulfo como una especie de desolación permanente, la tierra es infértil, hay una sequedad que es realmente importante, el viento parece consumirlo todo, pero sobre todo la descripción va a hacer referencia a que en Comala es más caliente que el infierno mismo. La temperatura, por supuesto, es altísima, pero sobre todo lo que transmite Comala, lo que transmite Rulfo cuando describe ese pueblo es la desolación permanente. Y claro, en ese contexto, cuando Juan Preciado se hace presente en ese lugar y empieza a preguntar por su padre, por Pedro Páramo, se va a encontrar con esas voces, se va a encontrar con esos personajes que le van a ir saliendo al encuentro y que sí le van a aportar información, le van a hablar sobre su madre cuando era joven, le van a decir qué es lo que pasó durante todos esos años ahí en Comala mismo, pero además va a empezar a reunir información sobre Pedro Páramo. Pedro Páramo, su padre, parece ser que era una especie de señor feudal en ese lugar, que era una especie de cacique, así lo llama Rulfo en la historia, y que no solamente era autoritario, no solamente era violento en las formas en las cuales se manejaba, sino que además en gran medida había hecho fortuna a partir de una herencia, había heredado una especie de rancho, una hacienda, porque era incluso un poquito más importante, que se llamaba La Media Luna. Y fue a raíz de esto que empieza a crecer el patrimonio de Pedro Páramo y que él mismo se transforma en una especie de tirano, un tirano que gobernaba de facto ese pueblo que se llama Comala y donde todos parecen obedecerlo, donde todos parecen respetarlo, pero más temerle. Imprime un miedo enorme en todo lo que era esa pequeña población que vivía prácticamente de esa hacienda y que se llamaba La Media Luna. En ese contexto también se entera Juan Preciado porque va encontrándose con distintas personas en ese pueblo, algunos lo alojan en su casa, otros directamente le salen al encuentro y le hablan y le cuentan. Parece que todo el mundo sabe lo que vino a buscar, que vino a saber sobre su padre, y se va a terminar enterando que al principio de todo en esta historia, su padre se casa por conveniencia con su madre, que es la familia de Pedro Páramo la que tiene una deuda con los Preciado y que para pagar esa deuda
deuda es que entregan prácticamente a su hijo mayor, a Pedro Páramo, y ahí arranca la historia de la cual justamente tiene su lugar, su origen, Juan Preciado. No solamente se va a enterar de eso, va a ir reconstruyendo lentamente la historia de su padre, un padre que se va a separar de su madre muy pronto, y que después va a tener un amor en su vida, y ese amor se llama Susana San Juan. La historia va a ir recorriendo transversalmente los distintos testimonios. La historia misma va a ser, uno podría pensar, una historia que va de mayor a menor, porque Pedro Páramo, este señor omnipotente, esta especie de hombre violento, autoritario, un déspota mismo de ese lugar, va a dejarse morir lentamente cuando su amor imposible, ideal, que es Susana San Juan, termina falleciendo en ese lugar. La pregunta que subyace permanentemente cuando uno lee esta historia maravillosa, que está exquisitamente bien escrita, las voces que se enhebran en esa historia nos abren justamente un interrogante y empezamos a entender lentamente quizás el dato clave, el dato que de alguna manera nos va a dar la certeza de que ahí está pasando algo, que ese pueblo no es un pueblo más, que es una especie de pueblo fantasma y que todas y cada una de las personas que le salen al encuentro a Juan Preciado, que todas esas personas son fantasmas, que ya han muerto, que son evocaciones, que son recuerdos, que le van dando forma a lo que fue la vida de su madre, pero también a lo que fue la vida de su padre. Ahí está una de las claves enormes que tiene Pedro Páramo para poder meterse en esta historia y sobre todo para poder entender que Juan Preciado es una especie de puente entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, entre el pasado y el presente. Mire, hay un elemento central en la historia que yo quiero traer hoy y que nos sirve para analizar un poquito la realidad, y es el elemento de la violencia, pero la violencia entendida y casi en relación misma con la deuda. Hay un factor que tiene que ver con la deuda en toda la novela, porque es la deuda lo que pone en marcha quizás en algún punto. Uno podría pensar la historia misma. Juan Preciado se hace presente en ese pueblo porque le promete a su madre y su madre le dice: tenés que ir al pueblo y tenés que cobrarle caro a tu padre el olvido al que nos sometió. Pero también está la deuda en ese matrimonio por conveniencia que también arranca la historia y donde Pedro Páramo tiene que pagar una deuda de su familia y por eso entonces termina casándose con Dolores Preciado, que es la mamá de Juan Preciado, que es el protagonista de esta historia. La deuda y la violencia tienen una relación que a veces se analiza bastante poco. La violencia es entendida en un punto como algo que viene de afuera en esta historia, como algo que impone Pedro Páramo al resto de los que habitan justamente en Comala, pero al mismo tiempo es asumida esa violencia por parte de los habitantes de Comala como algo que tienen que expiar, como una culpa que está permanentemente sobre sus cabezas y que ellos tienen que expiar y vagan sin rumbo como almas sin pena. Por eso también la referencia a lo fantasmal, porque obviamente digo, aquella sociedad, aquel pueblo que está sometido a la deuda moral, a la deuda inventada, ficcional, que trae muchas veces la violencia, bueno, de todas formas es una manera que uno podría pensar que tiene un correlato en nuestra actualidad. Aquel pueblo que está sometido por la deuda es un pueblo que no tiene autonomía, es un pueblo que vaga sin rumbo y es un pueblo al cual le cuesta tomar las determinaciones mirando a un futuro. En una Argentina que ha sido en los últimos años más desigual y menos inclusiva, en una Argentina que tiene mayores niveles de pobreza y de indigencia, habrá que recordar muy bien este presente para no repetirnos en el futuro. Acompáñeme porque ya está, y le agradezco muchísimo que me haya esperado, el ministro de Educación, Nicolás Trota. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Un día con muchas reuniones, un día donde se dio inicio a la paritaria nacional docente. Yo quiero plantear como tema de arranque para esta entrevista la deuda, ¿no? Esta deuda que yo comentaba recién, que muchas veces es más que deuda, digo, es más que un monto de dinero para pagar, sino que condiciona muchas veces la vida de las personas. Es una deuda que por momentos impide mirar el futuro, sí, porque condiciona mucho el presente, ¿no? Y nosotros tenemos fuertes condicionamientos que ha dejado el gobierno de Mauricio Macri en un proceso de fuerte endeudamiento externo, de una deuda que no tuvo ningún impacto positivo, por el contrario, sostuvo una fuga de capitales
Pero también por el otro lado tenemos que ser claros que la principal deuda de los argentinos es con los argentinos. Digo, esta realidad que vos expresaste claramente, ¿no? Tenemos una deuda social muy profunda y tenemos una deuda social también con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Hay regiones de la Argentina que 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes están debajo de la línea de pobreza. Y es ahí donde tenemos que preguntarnos qué tenemos que hacer para salir rápidamente de la crisis, pero antes que nada, cómo tendemos la mano a quienes más necesitan de la presencia del Estado, que creo que son las prioridades que ha planteado nuestro presidente en estos 40, 45 días de gobierno. Estamos en una crisis, pero una crisis también implica establecer prioridades, ¿no? Y el plan de lucha contra el hambre, las distintas medidas que se están llevando adelante, la propia convocatoria a la paritaria nacional docente es un mensaje en ese sentido. Tenemos que aunar esfuerzos, tenemos que transitar un camino en común, donde antes había conflicto, hoy tiene que haber diálogo y tiene que haber un acuerdo que nos permita superar la crisis y también transitar un camino hacia el desarrollo con justicia social en un marco de un mundo cada vez más complejo y de un mundo que tiende a concentrar la riqueza y a excluir una gran parte de la humanidad. Eso que usted está describiendo y que es un escenario que uno puede ver a nivel mundial, tiene y puede seguir teniendo una influencia tan fuerte en la Argentina. Lo hemos visto en los últimos 4 años, eso pasó. Creo que lo que estamos viendo hoy en parte es un correlato de eso que ha sucedido y la pregunta es, ¿uno puede plantear un escenario distinto a pesar de que eso que usted está describiendo tenga una gravitación tan fuerte a nivel mundial? Y yo creo que sí, creo que ese es el objetivo. Digo, esa es la razón de nuestra existencia, ¿no? Cómo logramos establecer un camino en un contexto regional también complejo como pocas veces. ¿No? Porque uno ve alrededor, ¿no? Golpes de Estado, convulsiones sociales, democracias de baja intensidad y una Argentina que está intentando generar un camino distinto. Yo creo que es posible, yo creo que también tenemos que aprender de nuestra historia. Tenemos que aprender el valor de sostener las políticas públicas. Hoy lo conversamos con los dirigentes sindicales para poner un ejemplo. No es verdad que en Argentina no haya políticas de Estado, ¿no? Porque en el año 2005-2006 se establecieron acuerdos profundos, por lo menos en el área educativa. Se sancionaron leyes con profundos consensos. La Ley de Educación Nacional, una ley programática que marca un horizonte de lo que deben ser las políticas públicas educativas. La Ley de Financiamiento Educativo, que nos comprometió a todos como sociedad a invertir prioritariamente en educación. Llegamos por primera vez a superar el objetivo que plantea la Ley de Educación Nacional del 6% de inversión educativa en el gobierno de Cristina Kirchner, no en el 2015. Pero a partir de entonces, con el cambio de gobierno, tiramos por la borda todo el esfuerzo colectivo. Dejamos de cumplir esos consensos que el propio gobierno de entonces, sus diputados y senadores votaron a favor de esas leyes. Entonces, entre el 2015 y el 2019, la inversión bajó del 6% al 4,8%, de una economía, además, que se redujo. Se reduce, es menor la cantidad de fondos públicos para invertir en educación, por ejemplo. Y si no logramos invertir en educación de manera prioritaria, queremos remarcar que es la principal herramienta de ruptura de la desigualdad en una sociedad desigual. Cuando algunos miran hacia afuera, ¿no? Y dicen, qué bien que hacen ciertos países, qué buenos resultados tienen en las pruebas estandarizadas PISA. Dicen, ¿por qué nos va mal en Argentina? ¿Cómo quieren que nos vaya en Argentina? ¿No? Si se derrumba el país, si una vez que construimos consensos con mucho esfuerzo, viene un gobierno y los tira por la borda, ¿no? Dejamos de invertir. Piensan que se pueden desarrollar políticas educativas contra los maestros, cuando hay que hacerlo con los maestros. Bueno, eso lo iba a decir, ministro, a ver, porque en gran medida cuando la Argentina se ha sentado con acreedores, con el caso del Fondo Monetario Internacional, muchas veces lo que marca el fondo es, señores, hagan recortes en educación, en salud, en ciencia y tecnología. Son esas las recomendaciones. Digo, la Argentina puede saltearse esas recomendaciones, entre comillas, porque son presiones en general. Digo, ¿podemos hacerlo ahora? Yo creo que todos los argentinos somos conscientes que la relación con el Fondo Monetario es una relación heredada, no buscada.
¿no? Y creo que nuestro gobierno tiene claro que hay que transitar de aquí a marzo, abril, mayo, un proceso de renegociación muy compleja, que tenemos que ser muy responsables, que tenemos que tener una mirada que nos permita transitar esta emergencia, esta transición, priorizando a los que más necesitan la presencia del Estado y siendo conscientes también lo que hagamos en el presente, en educación y en ciencia y tecnología, es lo que nos va a permitir moldear una sociedad absolutamente diferente a la que tenemos hoy. Yo no sé si es posible o no, lo que tengo claro es que es una obligación que lo hagamos. Digo, no hay margen para una equivocación en ese sentido. Si nosotros no trazamos un objetivo que vuelva a poner el camino de priorización, como lo empieza a hacer nuestro gobierno, en educación y en la ciencia y la tecnología, es muy difícil salir de este horizonte de postergación en la que estamos. Porque el desafío no es solo que nuestro país se desarrolle, que logremos romper las realidades de inequidad, de injusticia tan profunda que tiene la Argentina, sino también el desafío es empezar a cortar la distancia que tenemos con los países más importantes del mundo. Y la única manera de hacerlo, no hay ciencias ocultas, no hay que inventar nada, hay que hacer lo que estos países hicieron. Priorizar la educación y sostenerla, priorizar la inversión en ciencia y tecnología y sostenerla a lo largo de muchísimo tiempo. Y si uno hace eso, los resultados son inexorables. Entonces, eso también tenemos que ser conscientes. En los 80, en los 90, la inversión educativa no fue prioritaria. Ahí tuvimos también la crisis de 2001-2002. Cuando empezamos a invertir, cuando dotamos a nuestra escuela de las herramientas, de los consensos, vino un gobierno y tiró por la borda todo. Por momentos es volver a empezar y nosotros hoy tomamos la decisión, el presidente nos indicó, caminemos hacia una paritaria nacional docente que no es solo salario, es institucionalizar el diálogo, es marcar el camino para, por un lado, cumplir las leyes argentinas como la Ley de Financiamiento Educativo y transitar un gran acuerdo educativo donde estén maestros, maestras, sus organizaciones, el Gobierno Nacional y todas las jurisdicciones provinciales. Quiero preguntarle por el Plan Nacional de Lectura, por la literatura en general, pero no quiero preguntarle en este caso particularmente por algo que atraviesa a toda la Argentina, que es la inflación por un lado, los salarios por otro, la intención del gobierno de negociar una especie de gran acuerdo de precios y salarios y el rol que va a tener justamente la negociación con los docentes en el marco de las paritarias, porque van a ser utilizadas muchas veces como paritaria testigo, ¿no? Hay una intención del gobierno de tratar de desindexar la economía. Entonces, en ese contexto se va a buscar que dentro de la negociación paritaria no exista un porcentaje, es decir, que se negocien sumas fijas. Digo, ¿esto también podría darse en las negociaciones de cada distrito a nivel nacional? ¿Se puede dar algo por el estilo? Hay que darlo. Digo, la realidad es que de las 24 jurisdicciones educativas, 7 tienen esta cláusula denominada gatillo. Que la cláusula gatillo sintetiza el fracaso de Macri. Digo, es atar a una realidad de una inflación que tuvo un proceso de aceleración marcada. Que nunca pudo bajar. No solo que no pudo bajar, sino que la duplicó. Digo, su último año termina duplicando la inflación que tuvo la Argentina en el 2015. Entonces, la realidad es que nosotros asumimos un compromiso responsable en una situación de crisis fiscal como tiene hoy la Argentina, de que los salarios del 2020, los salarios docentes en particular, le ganen a la inflación del 2020. Y eso es una definición contundente de nuestro gobierno. ¿Qué escenario tenemos que transitar? Por un lado, un escenario de mucha responsabilidad y un diálogo constante. Eso es fundamental. Nosotros observamos que en estos 2-3 primeros trimestres del año, casi una paritaria constante. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, para ganarle a la inflación tenemos que lograr que haya un proceso de desaceleración, de ruptura de la inercia inflacionaria que heredó nuestro gobierno. Y eso no ocurre por arte de magia. Digo, nuestro gobierno ha tomado decisiones para que transitemos ese camino. Tenemos que ver cómo son los primeros índices de inflación en este trimestre y a partir del comportamiento que observemos de los precios, tenemos que ir acomodando la recuperación salarial para que finalmente, después de años tan recesivos y de tanta pérdida de salario, tengamos una primer medida contundente que en este 2020 los salarios le ganen a la inflación. Porque eso además tiene un proceso, como sabes vos, dinamizador de la economía y mucho más en este esquema donde se está tratando de fortalecer a los salarios de menores ingresos a partir de sumas fijas. Bueno, todos estos elementos hay que discutirlo en la paritaria
para eso la hemos convocado, hemos constituido 10 comisiones, una de las cuales va a implicar el debate de los distintos mecanismos, las distintas alternativas, aspiraciones de las organizaciones sindicales y la realidad de la Argentina que transitamos. Provincias que están en realidad fiscal muy compleja, Sí. provincias que están pagando salarios en cuotas y provincias que todavía, por ejemplo, no han podido pagar el aguinaldo de diciembre último. Lo sigo en las redes sociales y veo que muchas veces postea ejercicios matemáticos, bueno, Sí. por supuesto cuestiones vinculadas con la literatura también. ¿Por qué? Bueno, me parece que es importante lo que nosotros estamos intentando hacer. Y Genera revuelo y polémica en las redes, ¿no? Genera Porque, mucha polémica. sí. Las redes muestran mucha pasión, para decirlo de alguna manera. Sí. Y a veces pasiones anónimas. Lo está diciendo elegantemente. A veces hay pasiones anónimas. ¿no? Antagonismo a veces fuerte. es interesante debatir, Sí. siempre y cuando uno pueda debatir contra una persona que por lo menos tiene nombre y apellido. Claro, sí, está y bien. alguna foto que parezca real. ¿No? Pero para nosotros es importante que la educación esté a flor de piel. ¿No? Que es parte de lo que plantea Sí. el presidente cuando anunció el día que asumió ante la Asamblea Legislativa que una parte importante de la pauta publicitaria se va a utilizar en la construcción de elementos pedagógicos a partir de los medios de comunicación. Nosotros tenemos que lograr romper con una realidad que parece que la escuela, la educación es importante en febrero o marzo, antes que empiecen las clases, Sí. o frente a algún conflicto o tragedias que nos conmueven, como fue la explosión en Moreno, ¿no? Y la muerte de Sandra y Rubén. Nosotros tenemos que lograr, y hoy lo conversamos con las organizaciones sindicales, una centralidad de la educación. Y parte de la centralidad de la educación, además de los consensos, la inversión, es que estemos debatiendo constantemente, que estemos transitando esto que hiciste vos, que es súper valioso. Digo, hablar de literatura, vincular la literatura con la realidad que hoy estamos transitando. Digo, el Plan Nacional de Lecturas va en ese camino, el derecho a leer. Por momentos volver a las raíces. Sí. Tenemos un sistema educativo que tiene problemas del siglo XIX, del siglo XX, y algunas de nuestras escuelas están en la vanguardia de la creación del conocimiento. Bueno, los desafíos del siglo XIX no nos deben impedir que transitemos lo del siglo XXI, pero también tenemos que reconocer que hay escuelas con letrinas, hay escuelas que no tienen agua potable, en pleno siglo XXI. Y eso también tenemos que visibilizarlo. Si nosotros no visibilizamos nuestros problemas, los escondemos debajo de una alfombra. Y detrás de ese incumplimiento de un rol central de garantizar una educación transformadora, de calidad, democratizante, está el Estado. Donde hay más necesidad tiene que haber más Estado, tiene que haber más escuela. Bueno, todas estas cuestiones para nosotros son sumamente importantes. Que la educación esté al flor de piel, que debatamos constantemente, que logremos los consensos necesarios, y hoy creo que dimos un paso en ese sentido. Usted mencionaba recién, ministro, que la sociedad enfrenta algunas tragedias, ha enfrentado tragedias, y las problemáticas que surgen, y muchas veces la falta del elemento que es tan importante, que es la educación. En los últimos días tuvimos un crimen realmente muy, muy grave, todo crimen es grave, por supuesto, que es la muerte de Fernando Báez Sosa. Hay un sector de la sociedad, a mí me da la sensación de que lo que dice es, bueno, a esa gente que atacó a Fernando, a esos rugbyers, les falta directamente educación desde la cuna, les falta una noción y una conciencia del otro, digo, como que falta ahí un elemento que a veces dan las familias, que a veces dan las escuelas y a veces uno no lo obtiene de ningún lado. Digo, ¿le parece que hay algo de eso? Yo creo que sí, ¿no? El asesinato de Fernando no solo conmueve la violencia, sino la absoluta irracionalidad de esa agresión y de que ninguno de esos adolescentes o jóvenes tenga frenos inhibitorios para frenar esa agresión desmedida, irracional y ese asesinato. ¿No? Y creo que como miramos a la escuela como lugar para buscar una respuesta, le tenemos que dar mucho más a la escuela. Y ahí es nuestra responsabilidad. ¿No? Nosotros también los planteamos la lucha contra la violencia machista, porque uno ve una violencia machista, de un estereotipo, no de valor, de hombría, que se vincula a la violencia. Sí, se legitima con la violencia. Se legitima, y el macho, digo, todo eso hay que romperlo en la escuela.
Digo, no es solo la violencia machista, una violencia de género, también es lo que estamos observando ahí, ¿no? Y ahí tiene que haber un rol de la escuela, ¿no? Nosotros planteamos, generó algún debate, lo dijo también nuestra ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Digo, parte de este enfoque hay que darlo en la escuela. Una de las herramientas, no la única, es la ley de educación sexual integral, que se vincula también a romper con estos estereotipos, a atacar estas expresiones de violencia, a respetar al otro en todas sus formas, digo, a respetarlo plenamente, sea por género, sea por raza, sea por situación socioeconómica. Y parte de esto también incluye, y lo conversábamos con nuestro equipo socioeducativo, distintas acciones vinculadas, lo hablamos también con la ministra de Seguridad, a todos los que son los consumos problemáticos. Y ahí también tiene que haber un abordaje con el cedronar en nuestras escuelas. Y eso es parte de lo que estamos trabajando en nuestro ministerio. Lo conversamos también con el ministro Matías Lames, con la secretaria de Deportes Inés Arrondo, para que haya políticas también con las distintas federaciones deportivas para erradicar todo tipo de violencia, ¿no? Y estos comportamientos que nos deben llamar a todos a la reflexión para tener instituciones mucho más presentes. Y la escuela es la institución que está en todos lados. Y es una institución que puede tener las herramientas, las debe tener obligatoriamente para poder modificar estas conductas que nos deben avergonzar. Ministro, muchísimas gracias por estar con muchas gracias a vos. Ha sido muy amable. En las últimas horas, algunos avances en esta investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa. Este es el resumen. Están detrás del muro perimetral que tenemos a nuestras espaldas prácticamente. Bien. Están en ese lugar. En la que... No es un primer piso. No. Están en planta baja, digamos. Están ahí. ¿Y por qué están detenidos en una alcaldía y no en un pabellón con presos comunes? Por situación procesal. Ellos todavía no tienen dictada una prisión preventiva, por lo cual les implica que no pueden estar en contacto con población, con internos. Así que están al lado de lo que es el pabellón de los evangélicos, que es un lugar tranquilo, muy tranquilo. ¿Por qué? ¿Por la condición de la religión que practican? Sí. De hecho es uno de los pabellones con mejores conductas, donde no hay problemas, inconvenientes, entonces están al lado de ellos. Quizás si llega a pasar que les dicten la preventiva puedan llegar a quedarse ahí, pero eso ya después lo decidirán. Es decir, que estén en la alcaldía no es un privilegio para ellos, sino para cualquier preso que venga de comisaría. Exacto, cualquier interno que ya ingresa a una unidad es un interno, que ingresa de comisaría ya tiene que estar en una alcaldía hasta que su situación procesal cambie. Eso que está reforzada la seguridad en ese lugar. Hay aproximadamente 30 o 40 empleados que están en turnos custodiando el lugar y custodiándolos a ellos, vigilándolos a ellos, que ninguno atente, por ejemplo, contra su vida. Cuando haya intereses contrapuestos, el abogado va a tener que rechazar la defensa de algunos implicados, porque van a decir, bueno, pero en realidad la responsabilidad la tiene Máximo Thompson. Hoy en día a los 10 les está cabiendo la cadena perpetua o la reclusión perpetua, casi máximo 35 años por el Estatuto de Roma. Y a mi entender ya tendrían que, el tendrían que cambiar, exactamente. Tendría que haber detectado los intereses contrapuestos, porque si bien no está declarado todavía, en sí procesalmente se está perjudicando el orden de punibilidad de cada uno de los detenidos. Lo que han decidido con buen tino, desde mi punto de vista, es que sea el horario de visita para estos 10 detenidos, 10 imputados, sea después que termine el horario de visita general, es decir, después de las 17 horas. Ahora bien, no está claro cuánto tiempo les permitirán que los visiten, porque la hora en la que cierran las celdas es a las 8 de la noche. Entonces, si fueran 3 horas como tienen el resto de los prisioneros, estaríamos hablando de las 5 hasta las 8. No tendrían tiempo de comer. Y si no tienen tiempo de comer, no van a poder cerrar las celdas. Entonces, probablemente sea un poco menos. Me parece que es casi materialmente imposible dirigir una acusación colectiva. ¿Qué digo es colectiva? Es pretender o entender que todos han cumplido la misma labor o que todos puedan ser responsables para el caso que lo sean del mismo modo. Y es una circunstancia trascendental, porque en estos casos no es ajeno lo que es la presión social, los medios y todo lo que tiene que ver cuando uno está frente a funcionarios que no tengan la suficiente independencia para resolver. Vamos a verlo en pocos días más. Ahora estamos con la efervescencia
de estas medidas urgentes. Yo particularmente el reconocimiento, en lo personal no lo considero más, lo considero una medida del medioevo. El reconocimiento es como que me dice si es fulano o es perengano. ¿No sirve esa rueda de reconocimiento? Se hicieron en varios días. Pero debe servir nada más que para saber si es aquel al que yo vi. Está claro, y todos lo conocemos, que un reconocimiento positivo implica prácticamente el acceso previo a una condena. Por eso creo que es una etapa que debe ser manejada con absoluta independencia y con muchas garantías. Por el momento la imputación es homicidio agravado, obviamente doloso, y el dolo comprende, digamos, el conocimiento y la voluntad de causar la muerte. Así que la intención, al momento lo que se le imputa es que sí, es que hubo una intención de dar muerte a la víctima. Lo que hay recabado hasta el momento, lo que llevó a esta imputación es que efectivamente hubo un acuerdo previo, un concerto de estas personas para algunos golpear a la víctima y otros impedir que los amigos de la víctima puedan auxiliarlo. Por eso hay participación y coautoría. Bueno, ahí estaba el resumen, ¿no? Terrible este caso. Estamos con Estela Caloni, ustedes la conocen, ya ha venido a nuestro programa, pero aparte ustedes la conocen porque es una eximia periodista, escritora, especialista en política internacional. Estela, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Gracias. Te agradezco mucho. A ustedes por estar aquí. Bueno, a ver, recién estábamos mirando, mientras estábamos dando al aire el informe, y la verdad que yo te dejo. Y la violencia está en tantos lugares. ¿Qué pensás de esto? Claro, porque pareciera que el caso de la radio, sí, todo el tiempo mantenido esto en la televisión, todo el tiempo, todo va reproduciendo como un estado de violencia generalizado que caotiza más el caso, porque lo vuelve caótico. Entonces, es claro que hay un montón de simbolismos en todo esto, pero está expresando también en la gran violencia en la sociedad, el lenguaje violento con que todo se trata. Inclusive vos sabés que en la política hay un lenguaje violento, es terrible esto de pedir asesinar a alguien. De hecho, hay un montón de conductas, como yo no sé si te ha parecido a vos alguna vez, Guarino, el tema del boxeo, por ejemplo, cuando la gente que grita, matalo, acabalo, claro. todo esto. Entonces, yo creo que daría para reflexionar a una sociedad que estuviera normalmente, en situación normal, pero no en que la violencia está todo el día en la información de la mañana. Por ejemplo, hay que estudiar muchísimo también el problema de las formas de transmitir todos los elementos de violencia que hay. Porque vos fíjate que mucho se contagió esta cosa de las patotas, de la manada, de todo. Eso se veía hace muchos años en las películas estadounidenses. Bueno, ha habido películas sobre esa temática, y después empezó a aparecer entre nosotros. Es como el que reproduce, el que va y tira con una ametralladora a una escuela y extermina un montón de gente. Esto que lo ha planteado Michael Moore también en sus películas, ¿no? A eso tendríamos que ir, a una reflexión sobre esto, no tanto a palabras muy fuertes sobre todo, sino de decir cómo un joven de estos que tienen tantas posibilidades y que se educan, es un deporte violento, es un deporte que pero no es eso lo que determina la violencia de cada uno tampoco, sino también todo lo que puede ser violento se vuelve, se multiplica en una sociedad que te está mostrando violencia en forma permanente, en las actitudes, en el lenguaje. El lenguaje es tan violento. Yo te lo digo porque yo venía de Centroamérica, donde vos ves muchas cosas y violencias de todo tipo, pero es otra forma, y no ves un lenguaje tan violento en la comunicación pública.
esto es grave. Esto nosotros tenemos que estudiarlo como periodistas. ¿Qué papel estamos jugando en esto? ¿Qué nos cabe en todo esto? Si ayudamos a veces a violentar aún más, o esta cuestión de... Bueno, vos lo que estás planteando, Estela, perdóname que te interrumpa, es la reproducción de la violencia. La reproducción. Si vos reproducís 20 veces un asalto, si vos reproducís una imagen tantas veces, se multiplica. En la cabeza de alguien que está mirando, eso se multiplica. Entonces tenemos que estudiar, hacer una reflexión profunda sobre esto. Antes, cuando estabas también en este comentario mismo, conceptualmente me surgió la idea de lo que Rita Segato llama la pedagogía de la crueldad. La pedagogía de la crueldad. Cuando nos bajan, uno consume, uno lee, uno mira cine y hay determinado tipo de comportamientos que se impregnan y que hay que tener mucho cuidado de eso. Y los contenidos de la televisión, los contenidos de los entretenimientos también tienen que ser vistos. Es un problema de educación de una sociedad. Vos no podés darle a un público que está en situaciones muy crueles también, viviendo cruelmente en situaciones que vos mirás a nuestro alrededor. ¿Te acordás esas series que había de policías en acción? Sí. Ahí te aparecía un mundo que mucha gente desconoce acá. Pero eso fue interesante porque uno pudo enterarse de determinadas cuestiones que si no tenés forma, y además creo yo que acercó la imagen de la policía a la gente, entendió cómo trabaja la policía. No, pero aparte era mostrarte de algo que está aquí, a muy pocas cuadras de distancia. Nuestro está viviendo un mundo de los que nadie se quiere enterar. Pero a ver, ¿me dejás hacer una defensa del periodismo? Digo, me parece yo lo defiendo. Que tenemos que mostrar lo que pasa, lo que ha pasado. Sí, pero eso me pareció bien que se mostrara. Lo que te estaba diciendo, que nos llama, que esto estaba bien para reflexionar, de que ni siquiera conocemos cómo vive una gente, en qué situación de crueldad y de violencia vive esta gente. Por eso ese programa de Policía en Acción me pareció que le dijo a la sociedad, pero miren, esto lo tienen ustedes cerca y no lo ven, no lo perciben. Sí, me quedo pensando en el elemento de violencia que convive con nosotros permanentemente. En cualquier cosa que uno haga está ese elemento, a veces está más visible y a veces no tanto. Claro. Te preguntaba también sobre el coronavirus que ha aparecido en los últimos días, que se ha transformado prácticamente hoy en el tema que tiene preeminencia. ¿Qué pensás de eso? Mira, a mí me resulta un poco sospechoso la velocidad con que se planteó este problema. Decían, hay 79 muertos en China, calculando los millones que son los chinos. 2.300 millones que son. Sí, y considerando esto, no parecía un tema que debía saltar tan rápidamente, pero y de repente en una semana y unos días más tenemos China aislada del mundo prácticamente. Aviones que no van, barcos que no llegan. Esto es raro, es extraño, es un golpe, además es un golpe terrible a la economía china, ya por fuera de todo eso, pero es rara la forma en que se movilizó este asunto. ¿Puedo hacer de traductor tuyo? Sí. Vos lo que nos estás diciendo, y yo te lo voy a preguntar, es Estados Unidos y un poco esta especie de pulseada con China puede tener que ver en esto de que inmediatamente se lo identifica a China como un foco, en este caso infeccioso, que puede atentar contra el mundo. Puede ser. Mira, hemos tenido situaciones similares de este tipo de guerras biológicas y que se instala. Yo me acuerdo cuando se instaló el virus del dengue en Cuba, por ejemplo, el dengue hemorrágico, que murió mucha gente. Pero aparte de eso, es la forma también como se está manifestando. Ahora, si es real, es peligroso, por supuesto, como todas las pandemias, como todas las... pero nosotros tenemos que ver muchas cosas detrás de cada cosa que está pasando, porque estamos viendo también lo que yo venía pensando cuando venía para acá
en este caos del mundo, ¿viste? Te das cuenta que de repente toman unas decisiones tan fuertes como este plan de paz para Medio Oriente, sí, que resulta que se hace muchísimo más grave para la vida de los palestinos esto, y que ya no lo están aceptando un montón de países. Entonces, como esas determinaciones que se toman, esta cosa que tiene de característica el gobierno de Trump en Estados Unidos, es llevar a situaciones límites todo, porque yo creo que tiene unos consejeros que son los halcones más grandes y más brutales de Estados Unidos. ¿El asesinato del general Soleimani te parece que va en ese sentido? Va en ese sentido. Vos elegís para matar a una de las personalidades más importantes de la lucha contra el terrorismo, además. Estamos diciendo que vamos a luchar contra el terrorismo y resulta que matás uno de los que se perfeccionó en la lucha antiterrorista. Entonces, todo es muy contradictorio el mensaje que se nos da permanentemente. Y digamos, ¿Estados Unidos es uno solo o son distintas corrientes que comulgan dentro del gobierno de los Estados Unidos? No, es el gobierno de Estados Unidos, pero es el imperialismo en su conjunto. Son todos estos... Fíjate esta tragedia que significa tener el grupo Bilderberg, por ejemplo, que es el grupo de las grandes empresas del mundo. Pero esas empresas, nosotros, los seres humanos, no existimos. Es un mundo que se concibe, no existimos, es un mundo que se concibe para la ganancia económica. Son tan multimillonarios que viven fuera de la tierra, te digo yo. Y nosotros somos los terrestres que estamos aquí abajo y nos movemos. Para los ambiciosos, profundamente ambiciosos, y para ese capitalismo depredador profundo, el ser humano sobra. Estamos sobrando en el mundo. Me acordé que lo entrevisté a Jorge Alemán hace un tiempo, y cuando dijo que sobraba la gente me pareció terrible y al mismo tiempo me pareció real. Pero terriblemente real. Eso es lo triste, es terriblemente real. Por eso ni se preocupan, qué sé yo, por una epidemia en nuestro mundo. Sí. Y estaba mirando, ahora que miro Pedro Páramo, me encantó la referencia que hiciste a Pedro Páramo de Juan Rulfo, porque pareciera que estuviéramos en estos mundos. ¿Vos estuviste en México? Yo lo conocí a Rulfo. Ah, mira. Lo conocí y hablé con él varias veces. ¿Cómo era Rulfo? Era un hombre muy silencioso, muy humilde, no le gustaba mucho ni las multitudes ni nada. Era así como un indígena, no su físico sino su personalidad. ¿Era apuesto o...? ¿Era apuesto? No era apuesto, era muy interesante. Era un hombre más bien bajito, no muy alto. Sí. Y muy ensimismado, así. No, digo, si te parecía apuesto, sí. Sí, a mí me encantaba él, porque tenía esa personalidad maravillosa y esa humildad. Yo me acuerdo que una vez vino acá con el equipo del presidente Echeverría y vinieron intelectuales mexicanos. Y Rulfo estaba ausente de todo eso, pero totalmente no le gustaba ir a la fiesta, nada. Y siempre yo lo encontré porque tenía un amigo también que era muy amigo de él. Y me acuerdo que siempre comía carpaccio. Esa es su comida preferida. Sí. Recién hablabas de Estados Unidos y de la influencia un poco en la región, pero también de la autoría o compartida del sistema económico, ¿no? que gobierna el mundo. ¿Cómo ves a la Argentina y cómo ves la región en esos términos? Bueno, la región está en un momento muy dramático. Yo creo que también hace mucho tiempo, al empezar prácticamente el siglo XXI, en los años 2000, Estados Unidos ya se había planteado, y lo ha confirmado Trump hace muy poquito, una especie de recolonización de América Latina, un control más estricto, ya no solo gobiernos amigos, y frente a eso y a pensar que surgió esto del bolivarismo como un pensamiento contrahegemónico, todo esto que surgió
ahora están apresuradísimos por controlar la región. Y lo estás viendo bueno, con los golpes de Estado, el golpe de Estado de Bolivia, el último, el hecho de que no hayan hecho absolutamente nada por el tema de la grave situación en Chile. Yo te pregunto si recordás alguna vez que haya habido una resistencia social de las características de la que hay en Chile, más de 100 días, más de 3 meses. Lleva una resistencia social todos los días y ahora... Sí, porque sigue, ¿no? Se violentó mucho más en las últimas horas. Gravísima la situación en Chile, porque ayer mataron a un muchacho, los carabineros lo pasaron por encima, fue el velatorio, fue otra expresión, y esto volvió a reverdecer todo lo que viene detrás, porque no le están dando una solución a lo que dice la población. Le ofrecen una constituyente en abril, pero para ese entonces la gente ya no tiene cómo vivir, cómo sobrevivir. Y esto es gravísimo. El silencio que hay sobre Chile es grave. El mundo no puede continuar en silencio frente a esto que está sucediendo en Chile. ¿Hay una conexión entre Chile y lo que pasó en Bolivia? También hay una conexión, por supuesto, y lo que está pasando con una diferencia que yo lo que noté el otro día, que te pensaba comentarte, que me impresionó muchísimo un acto al que fui, que estaba Evo Morales en el Polideportivo Español, donde fue el acto de masas más grande que pudo haber tenido Evo en Argentina. Pero eran miles que estaban allí en ese lugar. Lo que vi, una esperanza tan grande de que esto podía volverse atrás. Le pusieron mucha esperanza a las elecciones. Lo que por una parte es muy lindo de ver, porque te das cuenta con la fuerza, con la alegría que fueron, con la voluntad y cómo se están organizando ya a pesar del terror que hay en Bolivia, porque cuando vos hablas en Bolivia la gente está aterrorizada, mucha, pero salen a las calles, se van, hacen reuniones, se están organizando para las elecciones. Y por otra parte te das cuenta que esas elecciones ya están siendo totalmente manipuladas. Primero porque hasta la presidenta ahora se propone como la presidenta, autoproclamada presidenta, se propone esto. Ya hay 3 grupos de la oposición y los muertos y el silencio y la persecución política. El hecho de que Luis Arce, el candidato elegido junto con David Choquehuanca, que es una figura que te encantaría entrevistar porque tiene ese mundo aymara, la filosofía de la aymara muy incorporada, ¿no? Sí. Y es una filosofía muy interesante. Y entonces cuando ves que lo reciben en el aeropuerto con una resolución judicial, ya estás diciendo, bueno, esto es la democracia que viene. Estas elecciones pueden ser tan libres y tan transparentes y tan maravillosas. Vos sos escéptica con respecto a ese escenario. Soy escéptica con respecto al escenario de lo que están preparando, de lo que Evo dijo una vez en una de sus charlas en los últimos tiempos aquí, que lo han entrevistado mucho. Dijo: cuando Estados Unidos muerde no suelta. Y es muy difícil pensar que van a soltar Bolivia con todo el significado que tiene, con todos los recursos, con el litio importantes, y sobre todo el litio ahora, ¿no? Y tantas cosas. Yo creo que va a ser, pero el pueblo, tienen ellos confianza de que esa presencia del pueblo, como lo estamos viendo ahora, cómo se moviliza en Bolivia con una... Vos decís, pero qué maravilloso que se sigan movilizando en medio del miedo, porque hay miedo. Se queman casas, se sigue persiguiendo, han entrado al trópico de el Chapare, la zona de Cochabamba, y sin embargo la gente está en las calles. Bueno, estamos viendo tantas cosas juntas a la vez. No sé, Guarino, si a veces no te parece que un día son 20 días en un día, ¿no? Sí, me parece. Y en Argentina también. Un momento histórico, un momento importantísimo, un punto de inflexión. Un punto de inflexión donde yo creo también que esa forma de actuar tan salvaje del gobierno de Trump, tan abierta, porque ahora todo es descarnado. Ahora él te dice, nosotros le estamos aplicando a América Latina
La doctrina Monroe. Monroe, claro. La doctrina Monroe es la doctrina colonialista por excelencia. El colonialismo de América Latina es nuestra, punto. Y entonces ves cómo van dando pasos gigantescos, pero a la vez van creando tantas contradicciones, porque vos ves que surgen contradicciones, pero rápidamente, y que se están viendo, así como se ve la política de la violencia con que vienen, se ve la política de la respuesta. La resistencia de Chile es una muestra de eso. ¿Cuándo hubieras pensado que Chile hoy llevara más de 3 meses resistiendo en las calles? Es muy impactante lo que pasa en Chile, y refleja, creo yo, tantos años de desigualdad que no tuvo ningún tipo de contemplación ni miramiento. La deuda que está tan presente, la deuda que se discute. Hoy la prioridad del gobierno es el hambre y la deuda. Y el presidente está en el exterior negociando la deuda, en definitiva. ¿Es parte de este esquema que vos estás marcando? Y también, porque se lo ha llevado a Argentina, se la llevó a un punto también terrible, porque todos sabían, el Fondo Monetario Internacional sabía perfectamente que le estaban pidiendo un dinero que no le iban a devolver. Es decir, todo este juego de la deuda mientras iban destruyendo el Estado Nacional. Porque cuando vos ves ahora lo que se está encontrando en cada lugar, en cada ministerio, es un desfalco. Es lo que estaba mirando del PAMI en estos días, lo del ANSES. Ahora hay unas expectativas también. Todo esto se liga con la expectativa que la población tiene de cómo vamos a salir de esto, de la salida, ¿no? Y la gente siempre espera la salida rapidísimo, pero ya se había hablado anteriormente. Por eso yo creo que es un momento en que tenemos que tener una enorme responsabilidad. Porque, por ejemplo, hay gente que con toda razón dice, la deuda fue un saqueo, porque fue un saqueo, como se prestaba sabiendo que no te iban a devolver. Y sabiendo que se iban destruyendo todas las posibilidades de producir, de que el país se manejara normalmente y que pudiera responder al endeudamiento de alguna manera. Pero entonces, ahí es lo que yo digo, esto te llama a una fuerte reflexión, porque también no podés, y a la responsabilidad política frente a una situación como esta, porque sabemos, y claro, hay muchos sectores que sienten que no entienden todavía la enormidad que ha sido el hambre, que viste esos 6 chicos que nadie está diciendo nada de esos 6 niños que han muerto de desnutrición. Eso está pasando en todo el interior del país. Es dramática la situación, y por eso le dieron prioridad al hambre. Entonces, si le dan prioridad al hambre, y a la deuda le tiene que dar prioridad, y los que te dicen no, que se diga no pagamos la deuda, yo te pregunto, ¿cuántos soportarían un bloqueo económico inmediato en este país? Es lamentable, pero es así, es como vos lo planteás. Yo, la verdad, sinceramente lo pienso de la misma manera. Es la realidad. Por supuesto que uno querría no pagar la deuda, claro, porque que sí, uno intuye que mucho de eso se negoció, y hay que ver si realmente entró todo ese dinero, ¿no? Si entró todo ese dinero y cómo salió ese dinero. Porque sí hubo una fuga de capitales tremenda. Entonces, ¿dónde se fue todo ese dinero que se pidió para Argentina? Porque no se vio nada acá que te favorecía nada. Pero vos lo que marcás es que uno no puede interrumpir ese pago, es decir, no puede negarse. Pero, ¿qué le pasó a Kirchner? Cuando Kirchner llegó, tuvo la misma situación casi. Creo que esto está muy grave, está también tan grave como ese momento. ¿O qué le pasa a Kicillof, que se encuentra en un vacío total? Entonces, ¿qué haces? Si yo puedo pararme y decir, no pago la deuda, se acabó. ¿Y qué me hacen? En un momento en que está rodeado con la situación de Chile, la situación de todo el continente, que lo están apretando muchísimo a López Obrador en México, que están... fíjate lo que nos rodea en este momento. Venezuela, están sobre Venezuela, sobre Cuba. La acción sobre Cuba es demoledora, lo que están haciendo con Cuba en estos momentos. Vos fíjate que hasta quitarles el turismo, todo lo que están... Estamos en un periodo histórico donde el imperio, diríamos, el imperialismo viene sobre nosotros con todo. Y nosotros tenemos que entender
claramente de qué se trata esto y cuáles son nuestras defensas. Y la única defensa contra el retorno colonial es la unidad de los pueblos y darte cuenta de que hay momentos en que vos quisieras hacer esto, pero no lo podés hacer por las circunstancias que se viven. Podrías dejar de pagar la deuda si hubiéramos estado como cuando estábamos con la UNASUR o yendo a otra cuestión de unidad latinoamericana, todos los países apoyándote si vos dejabas de pagar la deuda. Pero en este momento tu soledad es infinita. Me gustó con lo que terminaste, tu soledad es infinita. Estela Caloni, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a estar me encanta, sobre todo estar con vos en la mesa. Para mí es un honor, es un placer y... Me encanta hablar claro. Yo quisiera, hablas maravillosamente claro. Estamos claros, tenemos que hablar para todos. Hacemos una pausa, gracias. Gracias. Gracias a vos.